Hola, aquí estoy ahora con esta banda para la cabeza, para abrigarse para el frío. Está muy gruesa. Depende también el estambre que le vaya a poner. A mí me gusta la forma que tiene. Son 7 vueltas. Es algo muy sencillo. Ya he tenido todas las instrucciones. Es muy fácil de hacerlo. Se puede hacer como... Si se pone a hacerlo en una hora, lo hace, y despacio pues un poquito más de la hora, pero no se lleva mucho tiempo. Este punto, yo cuando la vi así nada más dije es 2 agujas, pero ya cuando las instrucciones las revisé, ya vi que era, dije no, es más fácil todavía de lo que pienso. Y aquí la tiene, 7 vueltas. Usted decide el color. Preciosa. Ok, lo hice con un estambre crema. Está demasiado más oscuro este color, pero se ve en el video muy clara. Lo hice con este estambre. Este sí es blanco, pero es la misma clase de estambre que usé. Aquí está, esta es la línea del estambre. Es número 4. Son 7 onzas. Son 199 gramos, 355 yardas, son 325 metros. Lo hice con este gancho número, es de aquí, es la letra K. Es 10 y medio, que son 6.50 milímetros. Este estambre por lo regular lo dejo con el gancho 4.5 y estoy cambiando al 6.50 para que me quedara el tejido suelto, para que no quedara duro. A mí me gusta que quede suave el tejido. Así es de que le doy la información para que usted decida el gancho que vaya a usar. También me llevé como un poquito más de la mitad de este, o casi la mitad, casi no fue mucho que me pasé de la mitad, casi es la mitad de esta madeja de hilo. Ok, ok, aquí estoy. Tengo 50 cadenas ya tejidas y voy a empezar con medio punto en la segunda cadena, medio punto. Ahí está. Hacemos medio punto cada cadena. Así vamos a hacer los 49 medios puntos que tenemos en cada cadena. Nos vienen quedando 49 porque pasamos una cadena. Así es de que vamos a llegar hasta la última cadena. Ok, aquí llego a la última cadena. Esta es la que voy a tejer, el medio punto. Ahí está. Para dar vuelta vamos a tejer un medio punto en el mismo punto que hicimos el último. Ahí vamos a agregar uno. En este que agregamos, aquí van a hacer la vuelta. Ahora vamos a empezar
con el primer lacito que tenemos aquí, vamos a regresarnos con medio punto. Ahí está el primero de los 49. 2, en esta vuelta solamente vamos a hacer el medio punto en la primera vuelta. Tengan presente que es medio punto nada más en esta vuelta. Así vamos a acabar la vuelta con medio punto hasta terminar todos los lacitos. Ok, aquí estoy cerrando la vuelta número 1. Aquí tenemos el último lacito. Hago el medio punto. Aquí, para empezar a dar la vuelta, hay que hacerlo de esta forma. Tenemos el siguiente punto, el primero que tenemos aquí. En el otro extremo hicimos un aumento. En el mismo punto hicimos un segundo punto. Aquí vamos a hacer de esta forma. En el primer punto que hicimos, ahí vamos a hacer medio punto. Ahí está. Terminada, cerrada la vuelta número 1. ¿De qué forma vamos a empezar a dar vuelta en la segunda vuelta? Solamente en este punto, el primer punto, lo vamos a hacer medio punto sencillo. Nada más en esto. Quiero que lo hagan de esta forma, porque si no hace mucho volumen el primer punto y se va a marcar demasiada la terminación de la vuelta que vayamos a cerrar la número 2. Por esa razón vamos a hacer medio punto solamente. Lo vamos a hacer por la parte de atrás. Tomo por la parte de atrás la última cadena que se formó y la cadena que tenemos enseguida aquí en medio del pasando el hilo tenemos una cadena, esa la vamos a tomar. Ahí está, tomamos el punto, la lazada, ahí está, y lo cerramos. Ese es medio punto. Ahí empezamos el primer punto de la segunda vuelta. Ya de aquí en adelante vamos a hacer todos los puntos, todo el tejido medio punto doble. Una lazada, pasamos el gancho por donde mismo, las dos cadenas, la lazada, tenemos 3 puntos del medio punto doble, una lazada, y vamos a sacar los 3 puntos. Ahí está. Llevo 2 puntos. Hay que hacer 3 puntos en un solo punto para dar vuelta. Llevo 2. Este es el tercero. El anterior lo hice igual a este. Una lazada. Paso las 2 cadenas. 1, 2 cadenas. La saco la lazada, tengo 3 puntos y cierro los 3 puntos. Ahí están 3 puntos en un solo punto. Vamos a continuar. Ahí está, este es el punto que se tomó, el anterior. Este no está tejido.
queda muy pegado al punto que se tejió. Hay que abrirlo un poco para que esté a la vista, y por la parte de atrás vamos a estar tejiendo igual el medio punto doble. Aquí tengo uno, de nuevo una lazada, el siguiente punto por la parte de atrás, entra el gancho, la lazada, ahí está, una lazada. Todo el tejido va a ser de esta forma, medio punto doble, una lazada. Así vamos a tejer hasta la otra punta o extremo. Ahí está. Voy a continuar. Así vamos a hacer. En el otro extremo también vamos a hacer el aumento de 3 puntos. Esta es la segunda vuelta. Ok, aquí es muy sencillo. Vamos a llegar a la otro extremo del tejido. Hacemos este punto que tenemos aquí. Aquí tenemos el último. Este es. Este es el último antes de dar la vuelta. Ahí está. Al principio es un poquito difícil definir los puntos porque dan la vuelta aquí. Aquí tenemos el que agregamos. Aquí está, en la punta. En este punto vamos a hacer 3 puntos en uno solo. Va a ser el aumento para dar la vuelta. Aquí está. Tomo la cadena por atrás. La siguiente. Aquí hago 1. Este punto, ok, vamos a hacer, y ya hice 1, voy a hacer el segundo aquí mismo y el tercero, la cadena y la cadena, y ahí se formó el tercero. Este hace muy bonita vista al tejido, es lo que me encanta de este tejido. Ahí está. Ahora vamos a continuar, vamos a regresarnos en la misma vuelta. Estamos en la número 2. Aquí está más visible el punto que sigue para tejer. Aquí lo vamos a tomar, sin olvidarnos que es doble el medio punto. Vamos a llegar al otro extremo para cerrar la vuelta número 2. Les voy a decir cómo vamos a cerrar la vuelta y cómo vamos a empezar la siguiente vuelta, la número 3. Aquí vamos a cerrar la vuelta número 2. Hice el último medio punto doble por la parte de atrás. Aquí está. Ya el punto que sigue son los 3 medios puntos dobles que hicimos en un solo punto. Por la razón que hicimos un solo medio punto, si recuerda, hicimos un medio punto sencillo para que no haga volumen este primer punto. Tomo la cadena porque tengo 1, aquí está 1, 2 y 3. Tomo solamente la cadena. Tenemos solamente la cadena aquí. Y hago un punto deslizado. Solamente en esta vuelta que se va a cerrar la vuelta. Voy a hacer un poco
más ajustada la cadena del gancho y hago el punto deslizado. Ahí está. Ahí quedó cerrada la vuelta 2 con un punto deslizado en la primer cadena del primer punto, del medio punto que hicimos. Ok, esta parte la voy a poner antes de empezar a tomar el medio punto doble por la parte de atrás. En esta vuelta fue la número 1. No hubo necesidad de ningún cambio. La número 1 está bien, la número 2 también. A partir de la número 3 estaba yo tomando el medio punto por atrás con los 3 hilos y los 3 hilos, los 3 lazos de cada cadena, y no cabe duda que echando a perder se aprende, y esa forma no crecía el tejido, no quedaba suelto, quedaba muy encogido. Y ese es el único detalle que van a ustedes a ver. Todas las instrucciones las van a seguir exactamente igual, solamente vamos a tomar la cadena con 2 lazos, la cadena con 2 lazos. Ahí están 2 lazos. Voy a dejar las instrucciones que continúe porque es mucho trabajo el que ya hice. Solamente estoy destejiendo todo lo que les enseñé. Solamente es el único cambio. Toman 2 lacitos de la cadena, no 3 como les estoy diciendo. Aquí está el primer medio punto de la vuelta número 3. Vamos a hacer el segundo, el aumento en el mismo punto. 2. Ahí está, 2 y 2 lacitos. Ahí está. Aquí igual, 2 lazos en el siguiente punto. Este es el tercer punto del aumento. 2 lazos y 2 lazos. El siguiente, 2 lazos y 2 lazos. Así va a ser todo el tejido, todas las vueltas. Ahí está. También les estoy haciendo una indicación equivocada de que esto son 11 vueltas y nada más son 7 vueltas. Ahí está. Ahí va creciendo más el tejido, no se encoge como lo tenía. Creo yo que no van a confundirse en esta corrección, y discúlpenme, pero no puedo porque si también les he mencionado que me costó casi todo buen tiempo en poder figurar este punto que quedara bonito. De alguna manera o de otra no, me estaba muy confusa, no podía, pero gracias a Dios sí lo logré y creo yo que está bien. Ahí está, 2 hilitos, 2 lacitos de cada cadena vamos a tomar para que el tejido crezca, y 7 vueltas van a ser en total. Se van a ver 6 cadenitas como la primera que tenemos y la segunda. Se van a ver 6 cadenitas y la última, la número 7. Ya todas las indicaciones hágalas, solamente tome 2 lacitos de la cadena. Aquí directamente vamos a hacer los 3 medios puntos dobles. En esta ocasión sí vamos a hacer el medio punto doble. Por la parte de atrás tomamos el siguiente punto
pasamos las 2 cadenas, aquí pasamos 3 hilos porque el de este lado sí es doble el medio punto, 3 hilos, ahí está, terminado. Este es el primero. Voy a hacer el segundo aquí mismo, dos, aquí mismo el tercero. Ya una vez entrando el gancho es muy fácil de seguir ahí en el mismo punto porque ya están divididos los lazos. Ahí tenemos 3 puntos, medios puntos dobles. Si se fija, este quedó como un punto que va a continuar aquí. No está marcada el comienzo. Ahí está. Vamos a seguir. Aquí está muy marcado el que sigue. Y así vamos a hacer la vuelta hasta el otro extremo. Esta es la número 3. Ok, estoy para dar vuelta en la vuelta número 3. Esta punta es solamente siempre igual. No hay forma de equivocarnos. Aquí tengo los 3 puntos que se aumentaron. En el de en medio ahí vamos a hacer el aumento. En todas las vueltas se va a hacer el aumento. Aquí hago el primero, el primer punto de los 3. Voy a tomar el de en medio de los 3 y aquí hago el aumento de 3 puntos en uno solo. Aquí tengo uno y recuerden que hay que tomar 3 lazos porque es medio punto doble, 3 lazos en el otro lado igual. Aquí tengo 2 puntos, el último 3 puntos. Siempre se va a hacer el mismo aumento en la punta, igual para dar vuelta, y hacemos el siguiente punto. Este es el último de los 3, el que vamos a hacer aquí después del aumento. Ahí está. Vamos a seguir igual, vamos a terminar esta vuelta, la número 3. Ahorita les digo cómo vamos a terminar esta vuelta para continuar la siguiente. Esta vuelta, la número 3, no se va a cerrar como la vuelta anterior que se cerró. Ahí vamos a seguir. Precioso. Ok, aquí se viene terminando la vuelta número 3. Aquí ya no hay ninguna terminación. Aquí tengo este punto que ya lo tejí. ¿Cómo voy a saber que voy cerrando las vueltas por número solamente? Porque en tejido ya no se van a cerrar. En esta parte no tiene el hilo donde empezamos, donde se da la vuelta, que vamos a decir, giramos el tejido
en esta parte de aquí donde está el comienzo de las cadenas es donde damos la vuelta y acá es donde empezamos la vuelta. Y otra forma de cómo identificar las vueltas, esta cadenita que tenemos aquí es la número 1, la número 2 y esta última es la número 3. De este lado también igual tenemos la 1, la 2 y la número 3. Y vamos a continuar sin cerrar la vuelta. Aquí tengo esta parte de aquí, este punto. Lo hago así para que ustedes también con su tejido no vayan a pasar ningún punto. Aquí está tomado este. Aquí está tomado como punto deslizado. Este lo vamos a tomar como si fuera de la vuelta. De nuevo lo vamos a tomar porque se empezó a tomar desde el segundo punto. Este primer punto que vamos a tomar aquí es los 3 puntos que se hicieron en la vuelta número 2 y solamente empezamos a tejer en el centro de los 3 y este no se tejió, el primero no se tejió. Ahorita nos toca tomarlo, el punto, y lo vamos a tejer. Ahí está, para no perderlo, el primero de los 3 de la vuelta 2. Ahí está. Ahora aquí vamos a continuar. Vamos a tejer el primero de los 3 en esta vuelta. Ahí está. Vamos a tejer el de en medio de los 3 y aquí vamos a hacer el aumento. Tengo 1, 2 y vamos a hacer el tercero. Aquí está el tercero. Seguimos, vamos a continuar el que sigue. Aquí está. Este es el último de los 3. Después del aumento está el último. Ahí está. Ok, ya que hicimos el aumento y el siguiente punto, así vamos a continuar y le vamos a dar vuelta en aquí empezamos la vuelta número 4. Si quieren marcarlo con un segurito donde esté el inicio de la vuelta, o ir contando las cadenas de los lados de los vamos a decir de las líneas, más bien esas son ya las vueltas. No hay ninguna forma de cómo vamos a decir que se confundan, porque es solamente el aumento en el punto de en medio de los 3 aumentos que se hicieron en la vuelta anterior. Así vamos a hacer hasta la vuelta número 11. De la número 3 a la número 11 vamos a repetir lo mismo. Así como hicimos esta vuelta que la continuamos, así vamos a hacer las demás. Yo tengo calculado que es hasta la número 11, pero usted se mide su banda y según como la quiera también puede estársela midiendo. Aquí voy a llegar hasta el otro extremo y le voy a hacer el aumento. Es la vuelta 4.
Aquí quiero que vayan viendo el tejido. Aquí estoy en la la 1, 2, 3, 4, voy en la 5. Aquí ya destejí todo lo que les enseñé. Ya es nuevo este tejido. Queda más suave el tejido, se extiende más. Ok, aquí estoy. Aquí es la número que les dije, 2, 3, 4, la 5. Aquí de este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estoy empezando la número 6. Aquí tengo los primeros 3 puntos en un solo punto, el aumento. Y entonces voy a continuar con la número 6, tomando solamente la cadena. Ahí está. Solamente me falta esta vuelta y las 7 para terminarla. Hacemos el ojal y le ponemos el botón para terminar. Ahorita vamos a ver cómo va a quedar. Ok, mire, aquí ya estoy en la última vuelta. Aquí está. Es un color cremita muy claro que se ve blanco, pero no es blanco. Aquí está, mire, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la última que tenemos aquí son 7 vueltas. Bello que se ve esto. Aquí está. Ahora vamos a hacer, estoy para cerrar la vuelta número 7. Nos queda un punto por tejer. Aquí está, lo vamos a hacer igual. Ahí está. Aquí en esta parte de aquí no vamos a continuar el tejido regular. Vamos a hacer este punto, lo cerramos, el último, y van a seguir los 3 puntos juntos. Lo que vamos a hacer aquí, tomamos, vamos a continuar con el mismo punto pero haciendo el ojal. Lazada, tomamos el primer lacito que tenemos aquí, son 3 lacitos. Aquí está. Ahí está el punto. Lo cerramos. Ahí quedó cerrado el punto. Volvemos a tomar la lazada para el punto, el medio punto doble. Tomamos el lacito. Tomamos la lazada, de nuevo otra lazada y ahí cerramos. Así vamos a hacer. Seguimos con el medio punto doble. Ahí va a estar el último lacito. Vamos a medir el botón para poder poner el punto pasando los 3 puntos juntos que tenemos aquí. Ahorita lo vamos a cerrar y medimos el botón a ver qué tan grande necesitamos el ojal. Ok, aquí estoy con los mismos puntos, no le hice ninguno más de los que ya le había tejido. 1, 2, 3, 4 puntos para el ojal. Ya le medí el botón y está
el tamaño que se necesita. Aquí paso los 3 puntos en un solo punto que se tejieron. Lo puedo tomar en el, ya sea en este punto, pero para que quede más balanceado voy a ponerlo en el siguiente. Voy a poner un punto deslizado para que no haga más, no se levante la vuelta. Con un punto deslizado, ahí queda el ojal. Voy a poner una cadenita por aquí que no se vea para cortar el hilo, el estambre. Ahí está. Le hago el nudo y lo voy a perder por la parte de atrás del revés. Ahí está el ojal. Aquí está ya terminada. Mire qué cosa tan bella, preciosa que queda. Aquí está. Este es el ojal. Si gusta, le puede quitar una cadena para que ajuste más, pero según como la sienta usted. Cuando se la mida, es lo que va usted a decidir el tamaño del ojal. Ahora, esto se puede usar para el frente, esto para atrás, o también esto para arriba, de esta forma. Qué cosa tan bonita, y cubre bastante. Está ancha, me encanta. Espero que a usted también le guste, que la haga en cualquier color. Se ha de ver muy bonito para que combine con las prendas que se ponga para el tiempo de invierno. Preciosa que está. Gracias. Cualquier duda, aquí estoy en lo que pueda ayudarles, con todo gusto. Un abrazo para todos y saludos. Gracias por ver mis videos y todos los comentarios.